de la mañana con 7 minutos. Empezamos encendidos. Mi nombre es Mabel Huertas. Como siempre me encuentro acompañada de Paul Pérez y el doctor Huerta y estamos aquí para darle esa energía que usted necesita para empezar esta semana, ¿no? Una mañana que se nos viene un poco complicada por el tema que vamos a tratar a continuación, pero antes, por supuesto, los saludos. Paul, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? Un saludo para el doctor también. Sí, una semana que arranca difícil, que nos ha dejado también mucho que comentar, sobre todo por lo que pasó ayer, ¿no? Lo que pasó ayer, lo que pasó el fin de semana. Hay denuncias, ¿no? En el tema político, sí, que vamos también a comentar más adelante. Doctor, muy buenos días. Mabel, buenos días Paul, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, por esta parte del mundo la sorpresa fue la del Oscar ayer, que primera vez en 92 años que una película en lengua extranjera gana este premio, la película Parásito, así es que, bueno, pero también obviamente siguiendo las noticias de nuestro país a la distancia, y sí, lo que vamos a comentar más tarde nos va a preocupar a todos. Sí, no es el mejor de los ánimos con los que los recibimos esta mañana, pero tenemos que compartir con ustedes una información que ha puesto en peligro a niños que están internados en el segundo piso de pediatría del Hospital Cayetano Heredia. Hace algunas horas recibimos la denuncia a través del rotafono de Evelyn Vergara. Su hijo, desde hace 1 año y medio, se encuentra internado en el Hospital Cayetano Heredia. Él necesita un ventilador para respirar y bueno, como hasta el momento podría parecer natural, él comparte habitaciones con otros niños. El problema es que en julio del año pasado, el área de pediatría detectó el caso de un niño que salió positivo en una bacteria conocida como KPC. El doctor Huerta en unos minutos nos va a decir de qué se trata esta bacteria. ¿Qué es lo que hacen los doctores? Como es una bacteria que produce un estado infeccioso y que es sumamente resistente a los antibióticos, lo aíslan entre comillas. Y digo entre comillas porque en realidad lo que hicieron fue llevarlo a esta misma sala que compartía con otros niños el hijo de Evelyn. Lo colocaron ahí, lo colocaron en una esquinita, era tratado por el mismo personal médico y durante todos estos meses ha convivido con otros niños. 6 meses después le vuelven a hacer la prueba al niño portador de KPC y sigue saliendo positivo. Lo peor de todo es que en ese momento, tantos meses después, deciden hacerle la prueba a otros niños y se dan cuenta que sí, que efectivamente otros 4 niños estaban contaminados y entre ellos el hijo de Evelyn Vergara. La situación parece que ya se escapó de las manos. ¿Por qué? Y lo vamos a intentar, lo vamos a confirmar en las próximas horas. Esta bacteria habría llegado inclusive a la unidad de cuidados intensivos de los recién nacidos, neonatal. ¿Cuáles son los protocolos que se tomaron en ese momento? ¿Cuáles fueron los cuidados? ¿Por qué no pudieron evitar, si sabían que había un niño que tenía esta bacteria letal, mortal, no tomaron todas las precauciones del caso? Evelyn Vergara está aquí con nosotros, entre lágrimas, preocupada, porque todo, si ya sufría durante tanto tiempo por esta enfermedad con la que nació su hijo y que la obligó a tenerlo durante 1 año y medio internado en el Hospital Cayetano Heredia, la verdad que el diagnóstico, esta noticia, la ha tumbado y está aquí con nosotros porque definitivamente lo que ella requiere son explicaciones. Evelyn, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, señorita. Evelyn, vamos al momento en que a ti te dicen que tu hijo tiene KPC. Me imagino que cuando te dan el diagnóstico, tú no entendías nada. Realmente me lo explicó una doctora, una residente de pediatría. Cuando me dijo esta noticia fue fatal para mí. Lo primero que pregunté y se me pasó por la cabeza fue si tenía tratamiento, tenía cura esta enfermedad. Y lo primero que me dijeron fue de que no tenía cura ni tratamiento. Para todo el público que nos está escuchando, inclusive para nosotros, muchos que no conocemos esta bacteria, doctor, por favor, ayúdenos a entender, ¿qué es el KPC? A ver,
¿Te acuerdas, Mabel? Hemos hablado muchísimas veces en los programas acerca de las bacterias multiresistentes a los antibióticos. Y hemos dicho cómo ya la ciencia se está quedando sin antibióticos porque hay bacterias que ya no responden a casi ningún antibiótico. Bueno, esta KBC es una de ellas. El nombre puede confundir a los oyentes. Es una Klebsiella pneumoniae resistente a un antibiótico que se llama el carbamazepin. Entonces, esta bacteria es completamente resistente a todos los antibióticos y por eso es que es tan severa cuando ataca a seres humanos, ya sea adultos, niños, porque las infecciones son sumamente difíciles de curar, si no imposibles. Y esto me imagino que te ha tomado tiempo procesar, Evelyn, porque lo que te están diciendo es que no hay tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico que te han dado los doctores respecto a la salud de tu hijo? Lo único que me dijeron fue que a mi niño lo van a aislar porque no puede estar en contacto con los demás niños, en lo cual tampoco mis familiares nos han prohibido la visita para mis familiares porque no puede estar en contacto con los demás debido a que justamente esta enfermedad es contagiosa. Sea tocándolo, sea estando a su lado. Tengo que entrar con mandiles, guantes, gorros. Mi hijo no puede hacer una vida normal. Antes la podía hacer en el pasadizo, pero hoy en día mi hijo lo tienen encerrado en 4 paredes. ¿Y ese aislamiento cómo es? Porque claro, te lo pregunto porque en un principio, cuando el niño portador de 13 años tenía la bacteria, lo aislaron entre comillas, porque lo que fue... ¿Dónde estaba el niño? En una esquinita de la habitación, compartiendo con otros niños, compartiendo también el mismo personal que lo atendía a él, atendía a los niños sanos. Sí, el niño estaba en el mismo cuarto donde se encontraban 4 niños más, en los cuales estaba mi hijo. Como cualquier niño, como si no tuviera una enfermedad ni nada. Pero los doctores sabían, acá yo tengo la información desde julio del 2019. Los doctores sabían, se callaron. Nunca nos dijeron a ninguna mamá qué es lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Porque si en todo caso nosotros hubiéramos sabido, jamás nos hubiéramos permitido nosotros que nuestros niños estén en riesgo a que corran esta misma enfermedad en la cual el niño es portador. Yo hablé con los doctores y les dije que esa criatura no tiene nada que ver aquí. No tiene culpa de lo que está pasando. Él es inocente como mi hijo, como nosotros. Nosotros jamás nos agarraríamos de ese niño. Él no tiene la culpa de lo que está pasando. Yo quiero que se haga responsable el doctor, que me dé la cara y que me dé una explicación fija y que me diga qué es lo que pasó durante tanto tiempo, tantos años. ¿Qué es lo que pasó por su cabeza para que pueda hacer esta maldad con tantos niños? Porque no solamente es mi hijo, sino hay 4 niños más que necesitan sacarse ese examen y ayer recién ha salido otro portador más. Hay detalles que son sumamente importantes. Las medidas de protección que utilizaban los técnicos, las enfermeras, utilizaban guantes, utilizaban mascarillas, qué implementos de seguridad personal utilizaban para no trasladar el virus de un lado a otro. Tenemos información de que hay niños recién nacidos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos en el tercer piso del Cayetano Heredia, que también estarían contaminados con esta bacteria. Necesitamos información, necesitamos que, como bien dices tú, el director del hospital nos explique de la cara y diga qué fue lo que sucedió, por qué fallaron los protocolos, por qué no se le dio la atención necesaria a este niño que era portador y se le aisló a él en un principio, por qué permitieron que este niño que fue detectado como portador de esta bacteria en julio del 2019 dormía, comía y se movilizaba al lado de los otros niños en una habitación. Vamos a seguir conversando con Evelyn, con el doctor Huerta y también tenemos en el teléfono al doctor Ciro Maguiña para seguir hablando de este asunto que, ojo, está prendiendo las alarmas de lo que está sucediendo en el Hospital Cayetano Heredia. Volvemos. Evelyn Vergara nos contó la pesadilla por la que está viviendo. Su hijo está internado en el Hospital Cayetano hace 1 año y medio porque necesita un respirador para poder vivir. Él, a pesar de ello, está consciente, se paseaba muy bien por los pasillos y compartía la habitación con otros niños. El año pasado, un niño de 13 años, portador de una bacteria letal cuyas siglas son KPC,
se unió en la convivencia. Él también estuvo en esta misma habitación. Yo en mis manos no solo tengo la prueba que salió positiva sobre la prueba patológica, ¿no? Que dice que sí, que efectivamente el hijo de Evelyn tiene KPC. Aquí también tenemos la prueba de otros 3 niños que estuvieron compartiendo habitación con el niño portador. ¿Cómo es posible que no se hayan tomado las medidas de seguridad una vez las autoridades del hospital conocieron que había una persona, un niño, que llevaba esta bacteria? El doctor Ciro Maguiña, él es un reconocido médico infectólogo, está con nosotros en la línea y nos va a explicar mejor de qué se trata, doctor. Muy buenos días. ¿De qué se trata esta bacteria y cómo se pudo evitar que otros niños se contagien? Buenos días también a Elmer. Creo que hay que precisar varias cosas, como siempre dice mi amigo Elmer, para que la gente entienda que hablamos. No es bacteria KPC. Las bacterias son cientos de bacterias y en el transcurso de los siglos y los años han generado resistencias y mecanismos para combatir los antibióticos. Un mecanismo descubierto en el año 96 en unas clepsidras llamadas, se encontraron que estas clepsidras generaban unos escudos que llamaron KPC. Es una forma de resistencia poco desconocida. Y fíjate, es tan desconocida que recién en el año 2013 en el Perú, en el Hospital Loaiza, el doctor Velázquez encontró en esta Klebsiella también esta forma de resistencia llamada KPC. Aquí, ¿qué cosa es eso? Son enzimas que producen las bacterias para enfrentar a los antibióticos tanto nuevos como viejos, y obviamente ha generado en el mundo una preocupación de resistencia a todos los antibióticos. O sea, no es un tema antiguo, es nuevo que la ciencia recién ha descubierto. Ciro, y casualmente en el Perú, Ciro, para terminar... Ciro, buenos días. Sí, hola, Elmer. Discúlpame que te interrumpa, Ciro. Discúlpame. Sí, aparte de la parte científica, etcétera, que es importante entenderla. Esta es una bacteria, son una familia de bacterias resistentes a los antibióticos. Y tú quisiera que les recuerdes a nuestros oyentes, cuando en un hospital se descubre en una unidad de cuidados intensivos o una unidad neonatal que alguna de estas bacterias súper resistentes aparecen, por favor, infórmanos quién toma cargo de esto y descríbenos cuál es la función del comité de infecciones del hospital y si es que en ese protocolo está el aislar inmediatamente a ese niño. Quería un poco la historia porque es mi hospital. Sí, es importante, pero ya te hice la pregunta. Pero, por eso, terminando el enfoque, querido Elmer, entonces, el 2015 en Cayetano Heredia hay un comité de expertos, microbiólogos, laboratoristas, infectólogos que vigilan todo esto, en neonatos, en quemados, y este comité tiene la obligación de informar a los responsables para que se aíslen, se tomen las medidas de bioseguridad. Y en el año 2015... y acá se detectó 50 casos, no solo de KPC, sino de las famosas metalo en las pseudomonas. De acuerdo, doctor. Entonces, lo que sí, es pero la pregunta, Ciro, discúlpame que te interrumpa, es directa. Sí. Cuando se descubre uno de estas bacterias multiresistentes, ¿qué protocolo es el que debe inmediatamente aplicarse? El protocolo es aislar al paciente, porque obviamente puede contagiar a pacientes y por eso hace una vigilancia de los cultivos en los pacientes. Lo que dijeron aquí los padres de familia es que ese niño de 13 años en julio del año pasado no fue aislado y permaneció en la sala. ¿Eso está bien? No, por eso digo, si el tema no es fácil cuando dice aislar, el tema es que hacer esas pruebas, mi querido Elmer, cuesta caro. No es que yo agarro, es una técnica que no se hace que doctor, perdóneme, doctor, pero la salud y la vida no tiene precio. Si hay un niño que está en una habitación con estas bacterias, se tiene que hacer las pruebas. Mabel, estas pruebas deberían hacerse de obligatorio en todo el Perú, no se hacen, solo se hacen en Loaiza, en Cayetano, y gran parte no lo hacen ni siquiera en el Seguro Social. Hay un tema de salud pública y te digo por qué. Hoy se mueren 700.000 pacientes por estas cepas resistentes en el mundo, mucho más que coronavirus y influenza. Sí, de acuerdo, pero nos preocupa lo que está pasando con estos 4 niños que han dado positivo para el KPC. Entonces, lo que queremos entender, si se tiene que aislar a un niño, ¿se le aísla de qué manera? ¿En un rinconcito de la habitación? ¿O se le aísla en una habitación solo para él? ¿Se comparte el personal? Es decir, las enfermeras, los técnicos, atienden a este niño que tiene la bacteria o que presenta estos síntomas del KPC y también atienden a las personas sanas.
Se aísla, hay un protocolo que se aísla al paciente en cuartos especiales, entran con batas, con guantes, la bioseguridad clásica, no se mezclan con pacientes. Pero parece que eso no se hizo en este caso, Ciro. No, probablemente, yo no puedo, es la parte que investiga mi querido Elmer. El tema es que los hospitales ni siquiera tienen para aislar este tipo de pacientes. La cruda realidad, anda a ver el famoso baño que tú reclamas, cada rato confío contigo, pero estas unidades no existen en los hospitales. Es con las justas botamos pacientes por acá para poder aislar estos pacientes. Esto que estás diciendo es bien delicado porque por lo que puedo inferir, corrígeme, dices que en julio del año pasado, cuando se descubrió este caso de KPC en este niño, no fue aislado porque los hospitales no tienen insumos, no tienen facilidades, entonces se permitió esto, que otros niños se infecten. Te repito, yo no conozco los detalles, no puedo adelantar opinión, pero se aplican los criterios. Hay un comité experto, ellos tienen que informar, yo no conozco el detalle exacto, pero claramente no ha funcionado el sistema ni el protocolo, eso es lo que nos queda clarísimo. Lo que pasa en el Perú, mira, este es un tema grave, mucho más grave incluso que la tuberculosis. O sea, este tema que lo está tocando revela la crisis sanitaria, un tema tan grave en el mundo. Por eso es que hay que ver lo que ha pasado, lamento el caso de ella, y te repito que hemos tenido hace poco un paciente con leishmaniasis, una enfermedad tropical, se le hizo el control del programa y se encontró que tenía otra bacteria resistente sin síntomas. Se tuvo que aislarlo al paciente, cumplir los protocolos, pero igual, ¿hay reactivos? No hay reactivos. Y es un tema grave. Sí, es gravísimo. A mí me parece de terror que estemos preocupados por el coronavirus y lo que pasa afuera de nuestro país, pero en realidad aquí el sistema de salud está matando. Y miren, recién en el 2019 se sacó una guía nacional por el Ministerio para enfrentar este tema grave. Recién 2019 comparado con Argentina y Chile, que estamos muy atrasados. Bueno, por lo tanto, hay un programa, y lamento esto, pero en realidad esto requiere más que todo recursos, vigilancia y control, y especialmente cumplir el protocolo, como dice Elmer, pero con plata. Entendemos, Ciro, que tú no conoces los detalles del caso, por eso que los productores de nuestro programa han estado tratando desde temprano de ubicar al director del Hospital Cayetano Heredia o al director del programa de infección hospitalaria y nadie responde, no quieren responder. Sí, es la directora Aida, la directora del Hospital Cayetano Heredia, del MINSA, me dicen, ¿verdad? Cecilia Palacios Ramírez es su nombre. Por favor, contéstenos el teléfono. Diga qué cosa ha pasado, ¿no? Porque yo creo que sí, de mi parte voy a hacer los trámites para que explique el programa, la directora, y aclarar. Esa es parte de nuestra obligación del diálogo y la comunicación. Muchas gracias, doctor Maguiña. Le agradecemos. Gracias, Ciro. Muchísimas gracias. Ahora, saludos. Doctor Huerta, yo no sé si usted coincide conmigo. Yo entiendo que hay falta de recursos. Lo que no entiendo es que haya falta de criterio. Porque si hay 4 niños en una misma habitación con un niño infectado, yo entiendo que, no hay guantes, no hay mascarillas, no hay medicinas, no hay reactivos, pero saco a esos niños de ahí. Es un tema de criterio. Bueno, eso el doctor Ciro Maguiña lo acaba de decir. Cuando se encuentra uno de estos pacientes infectados con estas bacterias, inmediatamente se desencadena el protocolo y el aislamiento, y lo ha dicho, en cuartos especiales, con ropas especiales. Obviamente él desconoce qué pasó en este caso, así es que esperamos, Mabel, cuál es la explicación de la directora de este hospital y del director de infecciones intrahospitalarias para que nos digan por qué este niño de 13 años, cuando en julio del año pasado se descubrió que tenía esta bacteria resistente, estuvo en un rinconcito del cuarto y ahora resulta que hay 4 niños más infectados, entre ellos el hijito de nuestra oyente Evelyn Vergara. Pues pero no solamente eso, doctor. La debemos. No solamente queremos unas explicaciones, queremos unas disculpas de todo el personal, porque cuando Evelyn Vergara, con todo el derecho del mundo, se queja de la situación por la que está pasando a su hijo, que lo puede llevar a la muerte, y ella está consciente de eso, la quieren callar, la maltratan e inclusive le dicen que se vaya del lugar, que no haga escándalo. Todo eso nos va a contar Evelyn tras la pausa. Estamos en Encendidos RPP, confianza por todos los medios. Evelyn Vergara es una madre jovencísima, tiene 23 años. A los 16 salió embarazada. Lamentablemente en ese momento su familia no la comprendió y la botó. La botaron de su casa y ella se fue
a buscárselas a sí misma, ¿no? A ella y poder cuidar de su hijo. Cuando su hijo tuvo 2 años, ella descubrió que tenía atrofia muscular espinal tipo 2. Por eso es que desde hace 1 año y medio él se encuentra internado en el Hospital Cayetano Heredia. Hoy, ya con el apoyo de sus padres, pasado el tiempo, pues todos se han reunido en torno al pequeño. Pero la noticia que le ha dado el Hospital Cayetano Heredia de que su hijo en este momento tiene una bacteria que le genera una serie de infecciones que son totalmente resistentes a los antibióticos y que puede ser mortal, la ha sumido en una desesperación. Cuando tú, Evelyn, te quejas claramente, levantas tu voz de protesta, sabiendo cómo han sucedido los hechos, amenazas con poner una denuncia, ¿qué fue lo que te dijeron? Lo primero que me ofrecieron fue que me iban a donar un aspirador de secreciones. Cuando durante tanto tiempo yo venía luchando eso, para que me lo puedan donar. De la noche a la mañana me ofrecieron de que ya el aspirador había llegado al hospital, nuevo, en caja. Lo trataban a mi hijo muy amablemente, cuando el personal del hospital es pésimo. Empezando desde las enfermeras con las técnicas. Son muy malcriadas para responder, tanto como nosotros los familiares como los niños. Te discuten delante de tu paciente. Si tú reclamas algo, te contestan. Si tú pides algo por el CIS, te responden de mala manera. Incluso en el hospital ahí no hay ni gasas, señorita, que es lo mínimo. No hay gasas. Nosotros corremos por todo. Y hoy en día a mi hijo le quieren dar de todo. ¿Por qué? No sé. No sé qué es lo que quieren conseguir con mi hijo. ¿Quieren que te quedes callada? Prácticamente que sí. Quiere que me queden callada, que no ponga denuncias, que no salga a hablar de esto. Tú me contaste que cuando tú te enteras estabas con tu mamá. Estaban en el pasillo y comenzaron a discutir. ¿Qué fue lo que te dijeron en ese momento el personal del Hospital Cayetano Heredia? Cuando yo me enteré de esto, que mi hijo casi hace 4 días, me acerqué con mi mamá a hablar en el pasadizo, porque fue donde le encontramos a la doctora, la residenta del hospital, en el pasadizo. Nos acercamos a hablar y que le dijimos que necesitábamos una explicación de lo que estaba sucediendo. Comenzábamos a hablar, me alteré, como cualquier mamá me alteré. Me dolió mucho la noticia que me dieron. Igualmente la abuela de mi hijo. Comenzamos a alzar la voz. Lloramos del dolor, de la frustración, de la cólera. Lloramos. Y le dijimos que qué es lo que había pasado por la cabeza de ese doctor. Y nos dijeron que bajamos la voz para que no se entere nadie. Que no hagan escándalo. Que no hagan escándalo. Las mamás salieron de sus cuartos, comenzaron a oír. Y mi mamá dijo, pero ¿qué explicación le pueden dar a mi hija? Ustedes no se ponen en su lugar. ¿Cómo se siente ella como madre? Que le den esta noticia. Que su hijo prácticamente esté muerto en vida. Porque es tenerlo muerto en vida en un cuarto encerrado en 4 paredes, aislarlos de todos. Hay que aclarar que él tiene 1 año y medio. 1 año y medio viviendo en el Hospital Cayetano, y que tú en reiteradas ocasiones has querido llevártelo a casa, pero no has podido. ¿Por qué? Me lo quería siempre llevar a mi casa, desde que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Me retenieron a mi hijo porque él necesitaba un ventilador. ¿Él necesita un ventilador las 24 horas del día? No, solo para dormir. Necesitaba un ventilador para dormir. Y los doctores te dijeron que si tú tenías un ventilador en casa, te lo podías llevar. Sí, exactamente. ¿Pero cuánto cuesta un ventilador? 27,000. Y el CIS no te lo iba a dar. El CIS no cubre, solamente cubre el seguro. Y necesitabas un trabajo en planilla para estar asegurada. Para estar asegurada. Cuando me puse a trabajar para poder llevarme a mi hijo, porque no quería que lleve esa vida dentro de un hospital, porque justamente estaba en riesgo a que se contamine de cualquier enfermedad, cualquier virus en el hospital. Quise llevármelo, me puse a trabajar para que me pongan en planilla. Este mes me ponían en planilla, señorita. Y me salgo enterando de estas noticias de 4 días, de que ya no me voy a poder llevar a mi hijo, por nada del mundo. Y me entero ayer de que mi hijo ya le quieren dar hasta de alta. Imagínense, le quieren dar de alta con el riesgo de cualquier cosa, porque le puede pasar cualquier cosa. ¿Tú te has enterado de que el niño portador, el que inicialmente ingresó, le van a dar de alta? Hoy día le dan de alta al niño. Pero eso no puede ser posible. Eso necesitamos que nos confirmen las autoridades del Cayetano Heredia. No puede ser posible. Hoy día le dan de alta al niño, porque su papá me lo firmó.
Así, el padre del niño te lo afirmó. El padre del niño me dijo, mi hijo se va el lunes, muy contento, muy emocionado. Y yo le dije, señor... Pero ¿el padre del niño sabe de qué se trata la enfermedad que tiene su hijo? Realmente no sabría decirle, señorita. Yo no le pregunté porque sentí que el señor iba a sentir incomodidad. El señor no me miraba a la cara. Y yo le dije, me acerqué, le dije, señor, ¿qué pasa? Le digo, míreme, le digo. Lo que está sucediendo, usted no tiene culpa, ni usted ni su hijo. Claro. Yo no tengo por qué agachar la cabeza ante usted, ni usted tampoco tiene por qué agachar la cabeza mirándome a mí. Las cosas que están pasando, usted no tiene culpa de nada, ni tampoco su hijo, le dije. Solo quiero recordar que no solamente es el hijo de Evelyn el que presenta esta bacteria y esta resistencia. Ya, corríjame, doctor, ¿cómo la llamamos? ¿KPC? ¿Siempre le decimos así? Sí, el KPC, como lo dijo el doctor Maguiña, puede referirse a una bacteria o a una familia de bacterias que tienen en común de que producen una sustancia, Mabel, que desactiva los antibióticos más poderosos que tenemos. Por eso es que esta familia o una bacteria de esta familia se le llama la KPC y son bacterias que ya resisten a todos los antibióticos y sobre todo en personas muy debilitadas, personas que tienen problemas congénitos, con cáncer, por ejemplo, pueden llevarlas a complicaciones muy graves, neumonías y a la muerte. En personas, digamos, con su sistema de defensa normal, pueden estar colonizadas por estas bacterias y no tener problema. El problema está para las personas vulnerables. Bueno, y aquí venía la reiteración, no solamente el hijo de Evelyn, nosotros tenemos la documentación, las pruebas de patología de otros 3 niños que también estaban en la habitación y salen positivo para KPC. ¿Tú has podido comunicarte con los padres de familia de estos niños, Evelyn? Sí, ayer en noche que estaba en el hospital, esperé que llegara una madre de familia en ese cuarto. Y llegó la señora Jenny y me dijo, llorando, destrozada. Lo único que pude acercarme fue abrazarla y decirle que hoy en día lo que está pasando tenemos que asimilarlo como venga. Pero tú has hecho una denuncia. Le dije, pon tu denuncia, no te quedes, le dije. No hagas que esto se quede aquí, le dije. Hay que hacer justicia por nuestros hijos, le dije. Yo he puesto mi denuncia en San Martín. Yo he puesto mi denuncia al hospital y a los doctores. ¿Alguien amable del hospital se te ha acercado, te ha explicado bien la situación, te ha hablado con respeto, con cariño respecto a lo que ha pasado? Sí, señorita. Han habido residentes que se me han acercado a pedirme disculpas, cosas que ellos no deberían de hacerlo, porque no tienen ni la mínima culpa de lo que está pasando, porque son residentes, más no doctores, a decirme que lo lamentan mucho lo que está pasando, porque mi hijo Dorian, en el Hospital Cayetano, es un niño muy conocido. Por la campaña que hicieron hace tiempo con mi hijo, es un niño muy conocido y muy querido en el hospital. Utilizaron de imagen para una Utilizaron campaña de imagen para el hospital. Lo quieren mucho el personal, sea enfermeras, técnicas, residentes, las señoritas de limpieza, todos lo quieren mucho a mi hijo, a pesar hoy en día que tiene esa enfermedad y nadie se le quiere acercar. ¿A ti te han hecho alguna evaluación, alguna prueba, ya que has estado en constante contacto con tu hijo? No. ¿Sabes si las enfermeras han pasado por algún tipo de evaluación para ver si alguna de ellas tiene la bacteria? Tampoco. Doctor, ¿esas pruebas se deberían hacer? Cada vez que se tiene un paciente con infección, Mabel, y se hace lo que se llama el antibiograma, lo que con esta prueba antibiograma se trata de averiguar es cuán sensible y a qué antibióticos es sensible la bacteria que tiene el paciente. Y ahí muchas veces se puede ver, mira, este antibiótico funciona, este también, y se da y se cura la infección. Y a veces se dan con la sorpresa de que aíslan la bacteria y es resistente a todos, y ahí caemos en esta categoría. Y doctor, ¿cuál es el pronóstico de un paciente que tiene KPC? Depende mucho de su sistema inmunológico. Si tienen un sistema inmunológico fuerte, la infección puede curar por sí sola porque el sistema de defensa va a
digamos, a neutralizar la bacteria, por decirlo de alguna manera. Pero si el paciente tiene un sistema inmunológico muy debilitado, como te repito, pacientes con cáncer, pacientes con HIV, pacientes que tengan problemas en su inmunidad, entonces el pronóstico es muy diferente, Mabel, e incluso algunos pueden llegar a la muerte. Se calcula, mira este dato, que 50% de los pacientes que tienen sistemas de defensa débiles pueden fallecer por estas bacterias. Bueno, doctor, lo único que nos queda es ver, ¿usted cree que esté bien que le den de alta? No sé. Nos hemos quedado un poco confundidas porque... De repente el niño, no sé, como te digo, ya ha peleado la bacteria, entre comillas, y le han hecho múltiples cultivos, y los múltiples cultivos ya demuestran que ya no tiene la bacteria. Puede ser. No desconozco la razón por la que le van a dar de alta. Claro, y eso habría que averiguar. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Vamos a ver cuáles son las explicaciones que nos dan las autoridades del Hospital Cayetano Heredia. Hemos escuchado todo lo que nos has contado y no solamente no entendemos cómo es que no se siguieron los protocolos, sino el trato, ¿no? Creo que el trato que no merecías, Evelyn, ni tú ni tu hijo. Creo que para tener 23 años estás cargando con muchísimo sobre tus espaldas y necesitas que alguien te tienda la mano. Desde aquí de RPP lo que vamos a conseguir sin duda es explicaciones, qué fue lo que pasó, no solamente por tu hijo, sino por los otros 3 niños que también tienen KPC y porque lamentablemente se sospecha que haya saltado del 2º al 3er piso, donde se encuentra la unidad de cuidados intensivos de los recién nacidos. Y necesitamos rápidamente comunicación, aclaración, que nos digan qué fue lo que pasó, por qué pasó, y que si alguien es responsable, que sea sancionado como se debe. Sí, yo solamente quiero que se haga justicia, señorita, por mi hijo. Yo lo vine luchando durante tanto tiempo por la enfermedad de mi hijo para que por lo menos esté estable. Porque por lo menos debería estar estable, no sanarse, pero por lo menos mantenerle estable, darle una buena calidad de vida, alegre, contenta, tapar su enfermedad sin que él sepa y se dé cuenta de nada. Para que hoy en día me digan de que mi hijo prácticamente con esta enfermedad que lo va a arrastrar toda su vida, porque lo va a llevar toda su vida, lo va a encerrar en 4 paredes y que nadie... Yo así como le dije a las doctoras, así haga problemas, llore, grite, pelee, me vaya a hablar aquí y allá, nadie me va a devolver a mi hijo sano, nadie me va a devolver a mi hijo. Yo quiero que se haga justicia con el doctor, que se haga cargo, que se haga responsable de las cosas que hoy en día mi hijo padezca hacia adelante y que se haga responsable de lo que va a pasar. Vamos a acompañarte en el proceso, Evelyn, no tengas duda de eso. Seguimos intentando comunicarnos con las autoridades del MINSA, del Cayetano Heredia. Necesitamos nuevamente una explicación. Son las 10:48. Evelyn, estamos contigo. No estás sola, eso tenlo por seguro. Hacemos una pausa y volvemos.